Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado, en el principio, nosotros sabemos cuando Dios creó todas las cosas, colocó al hombre en el huerto del Edén bajo una dimensión de gloria, bajo un estado increíble. No había hambre, no había sed, no había problema, todo estaba bien. Y la razón de lo que todo estaba bien era simple y llanamente porque todavía el pecado no había entrado a la humanidad. Desde aquel día que el hombre desobedece a Dios y el pecado entra a la humanidad, todo comenzó a cambiar. Automáticamente Dios empezó a leerle una sentencia al hombre, una sentencia definitiva. Y inclusive al mismo Adán Dios le dijo: la tierra será maldita por tu causa. A partir de ahora te producirá espino y tendrás que labrarla, tendrás que trabajar. Porque el pecado trajo una maldición al hombre. Dios le había dicho al hombre que el día que desobedezca, ese día moriría. Y el pecado trae muerte física y muerte espiritual, la trae ambas. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz tus hijos. Y a partir de ese día el hombre, la inocencia que tenía, dice la Biblia que estaban desnudos y no lo sabía, pero de repente se cubrieron con hoja porque se sintieron desnudos, porque ya algo, la maldad había entrado al corazón de ellos por medio de la desobediencia. Pero en Génesis capítulo 3, Dios está hablando y dice: pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y entre la simiente de la mujer. Eso quiere decir el Mesías que había de venir, porque cuando el hombre peca viene lo que es la necesidad de redención, la necesidad de rescatar y de restaurar lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén a causa de la desobediencia o del pecado. Cuando el apóstol Juan está escribiendo los evangelios, que no entra en la categoría de los evangelios sinópticos como Marcos, Mateo y Lucas, sino que presenta a Cristo desde un punto de vista diferente. Lo primero que en el capítulo 1 él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era igual a Dios, y este verbo se hizo carne. La Biblia establece que todo espíritu que niega que Jesús vino a la tierra en carne, ese espíritu es del diablo. Por eso la Biblia establece que el verbo se hizo carne. El verbo es aquello que trae acción y movimiento, aquello que hace que las cosas sucedan. Y Juan establece que ese verbo caminó en la tierra y que todo lo que ellos han visto y oído daban testimonio de aquello. Pero me llama la atención que ahí mismo sigue escribiendo, dice que en aquellos días había un hombre llamado Juan el Bautista, un hombre que predicaba el arrepentimiento. El discurso de Juan era muy sencillo, era: tienen que arrepentirse, tienen que compartir y amar al prójimo. Generación de víbora, den fruto de arrepentimiento. Y decía: su hacha está puesta en los árboles, aquel árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Generación de víbora, ¿quién lo va a enseñar a huir de la ira venidera? Y después, hablando de Cristo, dijo: su aventador está en su mano, limpiará su era, viene pronto, viene a recoger fruto en su granero. Aquel, lo que me indica que Cristo va a limpiar la tierra de pecado y de pecadores, de ambos, porque la tierra está contaminada. Y ese hombre llamado Juan predicaba con poder. Todos nosotros sabemos cómo Dios llamó a Juan, aún desde el vientre de su madre, profetizado a su padre Zacarías. Todo el pueblo venía a Juan para que Juan lo bautizara en el río Jordán. Aún los fariseos, los eruditos, todos venían a ver a Juan porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y mucha gente le preguntaba: Juan, ¿quién tú eres? Dinos quién tú eres, ¿qué vamos a hacer? Y le decían: eres tú el Cristo. Y algo que me gusta de Juan es que nunca Juan se adjudicó el título de que él era el Cristo. Quizá en este tiempo aparece un Juan y se adjudica el título de que él es alguien, pero Juan, que tiene la unción y el poder del Espíritu Santo y un llamado genuino, decía: no, yo solamente te bautizo en agua, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar los cordones de sus zapatos o de sus sandalias. Él te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, ahí donde leímos en Juan capítulo 1, que al siguiente día estaba Juan otra vez lleno de gente en el río Jordán. Juan predicando. No pasó un día después de esa declaración. Al siguiente día dice la Biblia que Juan vio a Jesús que venía a él. Y Juan hace una declaración y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
dando a entender que mira, lo que yo hago está bien, está llamado por Dios. De hecho, Cristo se lo preguntó a los fariseos, le dijo: ¿de quién es el bautismo? ¿De Juan o de Dios? Y todos sabemos que no le pudieron responder, porque todos sabían que Juan lo que hacía, lo hacía en el nombre de Dios, porque él estaba allanando el camino. Y Juan lo que está diciendo es: mira, lo que yo hago está bien. Tú vienes aquí y te arrepientes, yo te bautizo en agua, pero ese que está ahí, que se llama el Cristo, es el que te va a quitar el pecado, es el que te va a pasar de una condición a otra, de las tinieblas a la luz. Yo siento el poder. Porque quitar el pecado nadie lo puede hacer sino solo Cristo. La religión no quita el pecado. El dogma no quita el pecado. Un líder no te puede quitar el pecado. Tú mismo no te puedes quitar el pecado. La gente más religiosa que yo conozco son los más pecadores que yo conozco, porque están metidos en un cuadro y llevan a la gente al error. Por eso el arrodillarse ante una estatua, ante una imagen, que eso es idolatría, nunca te va a quitar el pecado. Tú puedes ir hoy donde el sacerdote y te confiesa y te presina 50 veces y no va a quitarte el pecado. Sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo borracho, el mismo fornicario. Pero te tengo noticia: si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ya va, sanda. Todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Que quita el pecado del mundo. Es decir, que todo el mundo está bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos: usted, él, vosotros, nosotros, vosotros y ellos. Todo pronombre. Todos. Alguien tenía que quitar el pecado del mundo. Alguien tenía que hacerlo. En la antigüedad, allá en Israel, los sacerdotes utilizaban un cordero como una figura representativa para expiar por los pecados del pueblo, porque el mismo Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces un sacerdote entraba una vez al año y tomaba un cordero y lo sacrificaba en señal de expiación de que un justo moría por los injustos. Es decir, el cordero no tenía culpa del pecado y se sacrificaba ese cordero por los pecados del pueblo. Pero me llama la atención que eso se hacía y el pueblo seguía pecando como quiera. Nadie era libertado realmente de la atadura del pecado. El cordero viene a tipificar aquello que Dios necesitaba para hacer el sacrificio en el momento. Por eso cuando la muerte llega a Egipto, Dios le dice a Moisés: mata un cordero y pon la sangre en el dintel, porque donde quiera que esté esa sangre, la muerte no va a poder entrar. Pero ya en hebreo la Biblia establece que alguien estaba hablando en el cielo y dijo: a ti ya te cansaron, no te agradaron los sacrificios de animales y me preparaste un cuerpo. Alguien que no tenía cuerpo está diciendo que le prepararon un cuerpo para ir a sacrificar y a morir por el hombre en la humanidad. Y entonces ahí nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un título que solamente se le adjudica a Cristo, al Mesías, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa ofrenda perfecta de un perfecto muriendo por los imperfectos nos lleva a la perfección, a la estatura del varón perfecto. No, pero quiero saber si alguien se está durmiendo. Esa ofrenda perfecta me saca de la imperfección y me lleva a la estatura del varón perfecto. Por eso antes yo era injusto, ahora soy justo, porque por la muerte del justo soy justificado. Yo siento la gloria de Dios. Soy justificado ante Dios. El pecado me hace verme injusto delante de Dios. Por eso los justos son los que serán salvos, los que son justificados a través de la muerte de Cristo. Porque la sangre del Cordero en la cruz del Calvario quitó el pecado del mundo. Lo único que ocurre es que para que ese pecado se quite de mi vida, yo tengo que aceptar el sacrificio del Cordero. Hasta que no lo hago, el pecado va a seguir ahí. El pecado es sinónimo de maldad, injusticia, iniquidad,
Deuda, transgresión, es decir, violar la ley de Dios. El pecado es sinónimo de iniquidad. Y la iniquidad es un poder misterioso, satánico, que se opone a la obra de Dios. Oiga bien, la iniquidad es un poder satánico que se opone a la obra de Dios. El pecado no es un poder humano. Por ende, humanamente no puede salir de la vida suya. Tiene que darle espacio a Dios para que saque el pecado de su vida. Por eso dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. 6 cosas aborrece Jehová: el corazón que maquina iniquidad. Esa es una de ellas. O no la puedo nombrar a 6 ahora. Pero el Señor le está diciendo: deja impío el camino, deja inicuo el pensamiento, vuélvete a mí y yo seré amplio en perdonar. El pecado entra por la mente. Diga conmigo: por la mente. ¿Cómo así? Bien fácil. La mente es el resultado de la actividad cerebral. Es el lugar donde se arraigan los pensamientos. Nadie puede tocar la mente. Sin embargo, se puede tocar el cerebro, porque es un órgano. Pero el resultado de la función de ese órgano es la mente. La mente es un lugar donde todo lo que cae ahí tiene la capacidad de germinar. Y ahora, hoy día, nosotros tenemos el pecado enfrente de nosotros 24/7. La mente se alimenta de lo que usted ve y de lo que usted oye. El cerebro absorbe el sonido y absorbe la imagen y lo registra. Y si lo que usted está viendo y escuchando solamente tiene que ver con pecado, su vida lo va a gobernar el pecado, porque eso es lo que está en su mente. Cristo habló del corazón en un contexto más amplio, hablando de lo que es la mente, y decía: del corazón salen los malos pensamientos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, y de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Cómo tú te das cuenta si una persona está en pecado? Revisa su lenguaje. El lenguaje declara lo que hay dentro de ti. Y hay 2 tipos de lenguaje: el que se le pone a locución y el lenguaje corporal. Porque Pablo enseñó en Timoteo que los pecados a algunos hombres se le hacen patente. Y la patente es algo que no necesita evidencia, que está claro, que es fácil demostrable. Y a veces tú ves personas que a kilómetros tú te das cuenta que están atados del pecado, porque la imagen de Dios en ellos está desvanecida, está deshecha. Pero Dios, Cristo de la gloria, restaura, sana, liberta, bautiza. Al que el Hijo del Hombre libertare, este será verdaderamente libre. Hay gente que dice: no te fijes en la apariencia. Pero ¿en qué tú quieres que yo me fije si eso es lo que yo veo de ti? El corazón nada más lo escudriña Dios. Eso es lo único que yo veo. Yo no puedo ver tu interior, ni usted el mío. Entonces hoy día tú le haces una radiografía a la mayor parte de la población del mundo, y tú te das cuenta que la gente está preso del pecado, totalmente preso. El pecado es una esclavitud. Y eso me llama la atención por lo de patente, porque Pablo decía: a algunos se le hacen patente, es decir, que siempre lo tienen manifiesto delante de ellos. Y dice: a otros se le descubren después. Es decir, que hay gente que viven en pecado como de manera oculta, en el secreto, en tiniebla, ahí en lo oculto. Ellos están viviendo en pecado, Paula, en lo oculto. Y ellos, tú lo ves y te proyectan una imagen y tienen un comportamiento moralmente hablando, digamos bien, y eso es lo que venden. Y por eso Pablo dice: a uno se le descubren después. Por eso cuando tú oyes los escándalos de corrupción del país, tú dices: yo creía que ese tipo era serio, yo creía que esa mujer era seria. ¿Cómo es posible que ese diputado haya falsificado papeles como uno que vi anoche? ¿Cómo es posible que ese diputado de La Vega está metido en problemas de droga? Todo el mundo creía que era serio. A uno se le descubren. Alábale que él vive.
Y le tengo una noticia a todo el que está en pecado: usted lo podrá encubrir, usted lo podrá tapar, pero Dios no puede ser burlado. Todo va a salir a la luz. Todas las cosas son manifiestas ante el poder de Dios. Y llega un día que Dios te va a desenmascarar. Predicadores con pastores con pecado ahí, líderes religiosos, hermanitos que no cogen parte, porque tú agarras para donde quieras. Aquí nadie se salva. Pero algún día Dios lo va a sacar a la luz. Gente que tiene millones de seguidores, que influyen en la gente. Recientemente vi un video de uno que se presentó en el Cassandra, en los premios, donde se ven esas mujeres ahí levantando la pierna, ya usted sabe, y supuestamente sea un pastor que lo está representando a usted y a mí. El Señor reprenda al diablo. Si no se arrepiente de su pecado, este se va a ir al infierno, él y todo aquel que lo siga. Más que llevarse honra, se está llevando vergüenza, porque Dios no está ahí. Ahí lo que hay es pecado, lascivia, concupiscencia. El pecado, dice Santiago el apóstol, que el hombre es seducido por su propia concupiscencia. Dios no tienta a nadie. El tentador es el diablo. El diablo siempre que pone el pecado ahí enfrente de nosotros. Pero tampoco el diablo obliga a nadie. El diablo a nadie le saca un AK-47 y le dice peca y fornica. No, usted lo hace. Y a veces le echamos la culpa de todo al diablo, cuando el diablo realmente no tiene que ver con eso. Esos son problemas suyos. Debilidades que nosotros tenemos, que no se le entregamos a Dios y no le damos a Dios el lugar que Él tiene que tener en nuestra vida, y Satanás lo capitaliza. Nosotros tenemos que estar claros, hermano y amigo que está aquí. El pecado es una realidad. Dice Santiago que el pecado es parecido a lo que es un embarazo, que se concibe dentro, se va formando, pasan los meses, los días, lo que sea, y luego se da a luz, dejándonos saber que el caer en pecado no es un proceso de 30 segundos ni de un minuto. Puede ser un proceso de semanas, meses o años, que Satanás está trabajando la vida de alguien para envolverlo en una trama que, para salir de ella, solo confesando a Cristo y arrepintiéndose, sale de ahí. El pecado esclaviza, ata. Cuando Cristo enseñaba, le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo ustedes hacen. El padre del pecado es el diablo. Y todo el que está en pecado, lamentablemente, está bajo el poder de las tinieblas y es esclavo del pecado. Por eso hay gente que tienen que irse a tomar alcohol, aunque ellos no quieren, aunque no tienen dinero, pero hacen lo posible por ir, porque son esclavos del alcohol. ¿Qué hemos visto en nuestro país en los últimos meses? Un grupo de jóvenes que son esclavos del alcohol, esclavos de la calle, que se están quejando del toque de queda, porque lo que quieren es estar en la calle tomando alcohol, porque el toque de queda choca con su diversión. Y ellos ponen a un lado la salud de ellos por estar en la calle, porque el pecado te cega el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio. Y tú le predicas a esos jóvenes y le hablas, y ellos te dicen: sí, verdaderamente, predicador, yo necesito buscar a Dios, yo necesito arrepentirme, pero lo voy a hacer después. Usted no cuenta con después. Usted no es el dueño del tiempo. Usted, Dios le está dando un día menos cada vez que pasa para que se arrepienta. El pecado se manifiesta, es decir, se materializa. Por eso Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Celo,
Alaben los celosos. A su nombre. Celo, pleito, ira, contienda, borrachera, idolatría, homicidio, droga, chisme. Hay una lista larguísima ahí. Y más adelante Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los celosos, ni nadie de eso. Ninguno va a heredar el reino de Dios, porque son practicantes del pecado. Y donde hay pecado, Dios no puede estar. El pecado trae consecuencias muy grandes para la humanidad. Muy grande. La está trayendo desde el principio y aún todavía hoy la sigue trayendo. Lo primero que el pecado provoca es que te separa de Dios, porque la santidad de Dios no tolera el pecado. Nadie puede estar en pecado, pastora, y estar conectado con Dios. Eso no es verdad. Eso es antibíblico. Cualquiera que te diga eso, la doctrina de eso no es nada, olvídese de eso. Que el pecado separa al hombre de Dios, crea una barrera, crea una especie de lindero, como que usted allá y yo aquí. De hecho, la Biblia establece que Dios no oye al pecador. Y nosotros los creyentes sabemos que en el momento que Dios no nos oye, nuestra vida deja de cobrar sentido. Porque si algo alimenta nuestra vida es la voz de Dios a través de su palabra. El día que usted tome este libro para escudriñarlo y usted no sienta como que Dios le está hablando a través de él, algo raro hay. Pero hay momentos que tú lees Eclesiastés 80 veces y la ves 81. Dios te va a mostrar cosas diferentes que nunca antes te la había mostrado, porque nuevas son cada mañana. Y aquel que está en santidad, aquel que se guarda para Dios, Dios siempre va a tener una revelación fresca. Yo siento el poder de Dios. Usted sabe la catástrofe que Dios no te oiga, que Dios me ignore. Pero es un desastre, Luis, que yo ore, busque a Dios y que Dios no me oiga. Porque una de las grandes más cosas del milagro de orar es que Dios nos escucha a nosotros, no tanto que nosotros hablamos con Él, es que Él nos escucha. Y el pecado crea una barrera. Es como que el pecado te pone en mute. Diga conmigo, en mute. El pecado te pone el micrófono en mute. Lo que hacen reuniones de Zoom. Tú estás hablando, Dios te está viendo, tú estás hablando y Dios te está viendo en la pantalla, pero Él no te está oyendo. Y lo bonito es que nadie te dice, tú te mute, porque hay otro que te abre el micrófono y te dice, tú te mute, abre el micrófono. No, porque esto es un asunto personal entre usted y Dios en el secreto. El pecado trae maldición personal, colectiva y nacional. Oiga, lo voy a repetir por si no le gustó. El pecado trae maldición personal, colectiva y nacional y mundial. Hay pecados que usted comete, que esa consecuencia van a venir sobre usted. Porque todo pecado conlleva una consecuencia. Los pecados no se quedan así, que lo cometí y se quedó así. No, tiene consigo una consecuencia, un resultado, un fruto que va a dar ese pecado, esa semilla maligna que sembró Satán. Y a veces usted comete un pecado y afecta a los directos que te rodean, a tu familia cercana. Y a veces pica y se tiende, a veces va un poco más para allá. Esos son pecados a nivel personal. A veces tú ves familia que parece que se la está llevando el mismísimo diablo. Y cuando tú analizas y le haces un diagnóstico, es que a veces los cabezas de la familia, los miembros de la familia, están apoyando pecados que no deben delante de Dios. Y a veces eso afecta a los niños que no tienen nada que ver con eso, pero los niños están sufriendo la consecuencia del pecado de alguien dentro de la familia. Hay pecados colectivos, de colectividad. Por ejemplo, nosotros somos una colectividad. Y hay veces que si hay un pecado, se siente y nos afecta a todos, ¿o no?
Sí, es así. Por eso nosotros estamos llamados a guardar la santidad de Dios, para que esto aquí funcione en la plenitud de la palabra. Necesitamos tener el camino llano de la... Hay pecados nacionales, es decir, de nación, cuyos gobernantes de esa nación implantan reglas, leyes satánicas que hacen que la nación entera esté en pecado delante de Dios, aunque usted y yo no. Pero la nación sí. Hay pecado colectivo, mundialmente hablando. ¿Sabe por qué hay crisis económica? Yo sigo las grandes marcas de la tierra, las grandes empresas que conforman el sistema económico del mundo. Y el Señor reprenda al diablo a todos los que están apoyando esta ley. Pero en el mes de junio se celebra el mes del orgullo gay, los LGTB y esas cosas. Y todas las marcas grandes a nivel mundial, este mes, su logo lo han decorado con la bandera gay. Han subido la bandera gay en sus edificios. Los CEO, o sea, el presidente, el jefe, ha hecho declaraciones públicas diciendo: en nuestra empresa no hay discriminación. Tú tienes un alto potencial, aquí te apoyamos. Y salen los CEO con un miembro del equipo que es lesbian o es gay, apoyando esa maldición. Y esa maldición trae problemas económicos en el mundo. Alguien se está poniendo serio aquí. Por eso en República Dominicana no queremos, no negamos, no aceptamos, reprendemos esa maldita ley. Es una maldición, amado. Dios aborrece ese pecado. Dios quemó una ciudad entera por ese pecado. Y todavía el hombre no aprende. Sigue cayendo en lo mismo porque es esclavo del pecado. Pero en Romanos 1 dice que esa gente no tomaron tener en cuenta a Dios, y Dios lo entregó a una mente reprobada. Pero yo creo en el poder de Dios. En una ocasión, Vincho, en una campaña en Villahermosa, estuve predicando 3 días, máster, en una campaña. Y habían 2 jóvenes que eran homosexuales en esa campaña, que fueron todos los días. Y el último día había una batalla con la muerte terrible. Y yo sentía como que la muerte estaba encima de mí. Y ese día yo pude ver esos 2 jóvenes aceptar a Cristo. Después de las 3 primeras noches ellos se estaban burlando de mi mensaje. Pero cuando llega el poder de Dios, cuando llega el Cordero de Dios sobre alguien, no importa que sea homosexual o lesbiana, tiene que ser libre. Después volví como 3 meses después a otra campaña, y allá encontré a los 2 jóvenes vestidos con su Biblia y en su juicio cabal como el gadareno. El que tenga oído para oír, que oiga. Porque quizá hay gente que van a ver este video que creen que nosotros no queremos saber de los homosexuales. Nosotros amamos a esa gente. Y si vienen mañana aquí, oramos, le echamos los demonios afuera y lo transformamos en el nombre de Jesús. Y el que quería ser hembra va a ser hombre. Y el que quería ser hombre va a ser mujer. Con ovarios para parir. Porque es que el diablo está torciendo todo. El pecado está acabando, soberbia. Sobeida. Pasa que voy a hablar de soberbia ahora, perdóname. A su nombre. Salió una campaña de unos pañales ahora con un niño vestido de niña. Dice que le cambien los pañales a la niña. El niño vestido de niña. Un niño, y le están metiendo eso al niño desde que nace. Porque el pecado funciona en la mente. Y si un niño sube con un trastorno mental, lo más probable es que... Para que usted vea lo fino que el diablo es un estratega, amado. El diablo es un estratega, un mercadólogo. Publicita y promociona lo de él así. Es duro en eso. A su nombre, está en serio.
El pecado genera soberbia en el hombre. Soberbia. Me llama la atención que el primer soberbio fue el diablo. Y en el cielo, hello. Oiga eso. La Biblia dice que en Ezequiel 28 que perfecto era en todo su camino hasta que se halló en el maldad. ¿Qué dijimos al principio que era el pecado? Maldad. Y el pecado genera soberbia. La soberbia es un concepto más alto de ti que el que tú debes tener. La soberbia es sinónimo de necedad, de tú ser sabio en tu propia opinión. La soberbia implica que tú te pones de primero y todo lo demás va de segundo, incluyendo a Dios. Y de segundo es cerca, porque si lo lleváramos al abecedario A, B, C, hasta la Z, hay gente que Dios en su vida ya ni siquiera está en el abecedario. Ya lo sacaron. Porque por lo menos si tú lo dejas en Z, es la probabilidad de que Dios venga subiendo y llegue a A. Pero tú lo sacaste. Porque la soberbia está llevado a un estado de ceguera. Y hay gente que nada más le gusta acercarse a Dios cuando necesitan a Dios. Y esa soberbia genera ceguera. Pone al hombre ciego. No oye, ni ve, ni entiende. Y la Biblia es clara que la paga del pecado es muerte. Por eso hoy en día se está muriendo mucha gente. Porque hubo algo que se activó proféticamente, que la muerte está trabajando. Está matando mucha gente la muerte. Hay cifras que no se están declarando hoy día. Porque no quieren inyectar más pánico a la humanidad. Porque ya, si inyectan más pánico, la economía mundial se va a contraer más. Y ya los grandes capitales no quieren seguir viviendo con eso. Entonces la información se está administrando. ¿Tú crees que aquí hay 55,000 casos activos? No, negativo, hay más. Y no solo el COVID que está matando a la gente. Cuando usted ve la noticia, todo tipo de hechos están aconteciendo. Porque la muerte está operando. Pero levante su mano conmigo en el nombre de Jesús. Nos cubrimos en esta mañana. Levántala, levántela. Levántela ahí donde está, levántela. Cubrimos también lo que ve en el video. Levántela, levántela, diga con autoridad: la muerte no tiene la última palabra sobre mí y sobre mi familia. Conmigo está la vida, el dador de la vida, el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, aquel que le quitó la llave a la muerte y su reino, aquel que venció la muerte en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día. Oh, echamos la muerte para afuera ahora. La echamos fuera, la echamos fuera. Ahora, se va afuera. Yo no sé si estoy hablándole a alguien esta mañana que se levante a favor de su familia, que le diga a la muerte: muerte, te va, suelta ahora, suelta, se va ahora. Ay, papá. Ay, papá. Dios manda ángeles guerreros con espada. Abasanda la bacayama. Ahora, en el nombre de Jesús. Pero yo lo estoy sintiendo en esta hora. Hay ángeles guerreros. Hay ángeles guerreros ahora.
Me meto en los vehículos, dice Dios. Voy en los vehículos contigo. Voy en el vehículo contigo. Voy allá. Voy en el vehículo. Voy en la pasola. Voy en el motor. Voy allá. Fuera la muerte de mi trabajo, fuera ahora. Fuera, fuera de los centros de trabajo, fuera. Extienda su mano aquí donde Ángela. Vamos a cubrir el vehículo de David Mercedes. Ahora lo cubrimos, aunque él no está aquí, pero enviamos la palabra ahora. Cubrimos a David Mercedes. Ahora, ahora, ahora. Oh, yo siento la gloria de Dios. Amigo, el pecado se tiene que ir en esta mañana. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Evelyn, entrégale ese matrimonio a Dios. Entrégaselo hoy. Dios te está llamando. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Oh, yo siento el Cordero de Dios caminando en medio nuestro. El Señor, el Cristo de la gloria está aquí. Levanta tu mano y alábalo. Ahí si tú lo puedes sentir, ahí si tú lo sientes a través de la cámara, alaba a Dios, alábalo. La presencia de Dios está en medio nuestro. Intercedemos por Raiza Caraballo, que va a cesárea la semana que viene, en el nombre de Jesús. Hay demonios que están muy furiosos. Hay demonios que están furiosos, Luis. Pero lo atamos. La iglesia tiene el poder para atar y desatar. Dígalo, dígalo, lo atamos ahora. Y que basanda, el diablo no le gusta que hablen del pecado, Paula. El diablo se siente cómodo cuando no señalan lo que está mal delante de Dios. Pero en esta mañana te digo que todo aquel que esté esclavo del pecado no va al cielo, pero aquí está Dios para libertarte.
Hay familia entera que el diablo la marca con pecado. Ciclo que se repiten, familias que no pueden salir de ese pecado. Y que nadie progresa y que nadie logra nada porque el diablo lo tiene atado. Hay cosas que hay que romperla en esta mañana de familia, con decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que hay que dejarlas, Nancy, para que la bendición de Dios nos alcance. Hay cosas, amado, que si usted se le entrega a Dios en esta mañana, Dios le puede hacer de ese matrimonio un matrimonio próspero y una familia que, aunque hoy no parece que puede llegar lejos, pero Dios lo puede llegar a donde quiera que Él quiera llevarlo. Pero tiene que abrir el corazón y arrepentirse. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Una dádiva, varón, es un regalo, una gracia, una misericordia que usted no se merece, pero que alguien se le está dando. No porque usted es lindo, ni es bueno, ni tiene condiciones, es porque lo aman. Es Miguel que por encima de que tú rechazas a Dios 500 veces, Él te sigue llamando porque Él te ama. Y esa dádiva te alcanza y tú recibes la vida eterna. Es un regalo, la dádiva, inmerecido. Algo que está ahí, que hay que echarle mano. La única forma de quitar el pecado de tu vida es a través del arrepentimiento. No hay otra forma. Tienes que arrepentirte. Arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados y venga a usted tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz, tiempo de calma. Porque cuando tú estás en pecado, tú no tienes paz. Por eso el que está en pecado está afanado, turbado. No sabe dónde está y no sabe hacia dónde va porque está en tiniebla. Pero cuando Dios te saca de ahí, te saca de la tiniebla a la luz. Tú has caminado de noche sin luz, ¿verdad? Tú sabes a lo que me refiero. A su nombre, ¿están aquí todavía? Es decir, Jessica, que hay que dar dos pasos: arrepentido y convertido. El arrepentimiento implica humillarme, reconocer a Dios, reconocer que estoy mal y aceptar a Cristo. Luego viene la conversión. Yo siento el poder de Dios aquí. La conversión implica pasar de una cosa a otra. Hay gente que no se convierte porque ellos no ven a veces el desarrollo de un hermano, o un hermano comete una falta y dice: yo no me voy a convertir para eso. La conversión es un proceso. Toma años, meses, días, décadas a veces. Depende de qué persona estemos hablando. Por eso algunos dan fruto más rápido que otros. Pero si tú no te conviertes, porque los cristianos fallamos, entonces conviértete, arrepiéntete y conviértete tú en el modelo. Entonces tú vives y no falles para que te sigan a ti, te imiten a ti. Porque eso es excusa barata, varón. Eso se llama rechazar el sacrificio del Cordero.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. ¿Y qué dice después? Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que no vienen al evangelio porque no quiere que sus obras sean reprendidas. No quieren que salga la luz. Pero alguien me enseñó, varón, que si tú quieres resolver un problema, tienes que enfrentarlo, si no, no lo resuelves. Y mientras tú tengas ese problema del pecado ahí encubierto, nunca lo vas a resolver. Pero si en esta mañana tú das el paso y oramos por ti, automáticamente Dios entra a tu vida y te comienza a limpiar y te comienza a trabajar. Yo no sé lo que pasa, Ana María, pero yo creo que tú lo experimentaste. Que cuando alguien se arrepiente, es como que te quitaron el peso, como que si el mundo entero estaba encima de ti. Cuando yo me arrepentí, yo sentí que me sacaron como el universo dentro y me pusieron como una pluma, un algodón dentro de mi ser, flotando ahí. Y yo empecé a sentir paz, liberación, libertad. Juan, y a todo lo que le empecé a poner la mano empezó a prosperar. Nada me estaba quitando el sueño. Wow, yo siento la gloria de Dios. Todo Dios toma el control de tu vida. Un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a rechazar. ¿Cuánto bendicen al Padre Celestial? Cristo Jesús se hizo carne, el Cordero de Dios, murió por usted, murió por mí, murió por todo. Vida, dice la Biblia, por toda la humanidad en rescate por mucho. Su sangre nos compró en alto precio, eso es lo que quiere decir, nos redimió. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amado. Hoy es un buen día para que dejemos de practicar el pecado. Sacar todo lo que es pecado de nuestra vida, amado. Todo. Dios demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios demanda que busquemos el arrepentimiento, la conversión genuina, que vivamos el evangelio de manera genuina, apegado a lo que dicen las escrituras. Solamente Cristo tiene el poder de limpiar nuestro pecado. Él mismo lo decía. Y siempre que le ministraba a una persona le decía: tu fe te ha salvado. Porque Cristo estaba claro que lo que necesitaba primero era salvar el alma del ser humano. Por eso decía a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar aquello que se había perdido. Por eso hoy, amigo, Dios deja las 99 ovejas aquí en el corral y va a buscarte a ti porque te ama. Dios está aquí en esta mañana. Nos quiere salvar en esta mañana. Quiere transformar nuestra vida. Démosle gracias a Él, toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, te pido que en esta hora esta palabra no retorne vacía, sino más bien que entre a los corazones, que entre a tu casa, ahí donde estás viendo este video, que te toque el poder del Espíritu Santo y tú entregues tu alma al Señor en esta mañana. Que Dios te quiere bendecir con grande bendición y con vida eterna. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, porque tuyo es el poder y la majestad, el reino por los siglos de los siglos. Solo tú venciste al pecado en la carne, y solo tú quitaste el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios.